En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces, como decía el Espíritu Santo, no se preocupen por lo que van a decir, que el Espíritu Santo hablará a través de su boca. Entonces, hoy completamos 40 días de ayuno. Este puede ser la última vez que nos veamos. Como decía la última vez la policía, que la próxima vez que me agarre, me llevaría preso. Entonces, vamos. Como el Padre. Antes de ir ya en la semana, me decía el Señor que cuando su esposa sepa la verdad, se suicidará por su esposa. Y yo pensaba y meditaba, decía lo que Bergoglio y el horno le dice a estos, los que me agarraron. Porque le pregunté al Padre sobre Bergoglio y me respondió: merece la muerte por haberte mandado a agarrar. Entonces, pensaba yo, verdaderamente esto no saben lo que están haciendo. Porque cuando sepa la verdad, dijo el Señor, que ellos no saben la verdad. Y seguramente ni le interesa. Bueno, entonces, antes de salir me decía el Señor, lo que vas a hacer se contará de generación en generación. Que muchos vinieron, hicieron para profanar el ayuno, que muchos profanadores vinieron. Y ya decía cómo Dios responde la semana antes, que este tal Máximo Copo, yo escuché que a él le vistieron por el camino nada más. Me decía el Señor que lo denunciara. Al día siguiente vi que ya habló quien Dios quería que hablara. Abre tu boca, profetiza, habla. Porque Dios no solamente te alimentará a ti, sino también a toda tu alrededor, la palabra de Dios. Entonces, cuando comencé el ayuno, al séptimo día, cuando me desperté, me dijo la Virgen, te trajeron algo. Y cuando vi, encontré una serpiente. A ese le pude tirar lejos, pero dije en mi corazón, vamos, no te vayas, yo voy a morir aquí,
voy a terminar el ayuno. Porque, eh, como decía, se contará de generación en generación lo que vas a hacer, porque aquí es imposible. Es la primera vez que se ha hecho así, como el Señor pidió. Ya en el 2019 era lo último que había prometido al Padre que alguna vez le iría a hacer el 40 días de ayuno. Porque aquí no se puede hacer eso. En el monte estoy hablando. En el monte. Porque primero vienen los brujos. Pim, pum. Segundo, ellos saben dónde están y te llevan serpiente, gato, perro. No te van a dejar. Y tercero, yo le estoy razonando. Casi a los 17 días. Estaba pensando, un hermano me había dicho que cuando entró en ayuno, sus manos empezó a brillar todo. Empezó a tener... Y cuando estaba pensando, una serpiente sale nuevamente. Y cuando quería espantarle, hice un pequeño fuego. Y ese fuego empezó a... dijo el Señor, no hagas nada. Para ellos, este fuego es divino. Esa no fue mi intención. Pero cuando el Señor dijo, es fuego divino, salí a recorrer a ver. Porque si voy a ir a la cárcel por esto, a lo menos me iré haciendo la voluntad del Señor. Contemplé que no se quemaron tanto los árboles, sino la basura que tanto se quejaba el Señor desde que he llegado aquí. Amén, Señor. Desde que he llegado aquí me ponían preservativos, cigarrillos, de todo se ponían. Y cuando me di la vuelta, todo quedó limpio. Y solamente se quemó la basura, lo que más se quemó. A los 17 días hubo para que se imaginen. Entonces, esa no era mi intención. Para pedir disculpas. Entonces, es como aquí. Aquí abajo hay una canchita. Y cuando yo llegué, totalmente lleno de símbolos satánicos. Y yo había dicho, aquí viene gente muy culta, muy sabia, muy limpia. Y si apenas maneja la simbología, ¿qué dirá y qué pensará? Y ahora he visto que pintaron todo. Humanamente quedó como un ser humano se merece. Cualquiera que venga va a decir, como aquí decir, que viene gente muy limpia, muy sana, muy sabia. Y al ver muchas cosas que satanistas y demonios ponen en el camino y traen, era lo que el Señor se quejaba. También siempre hay un bache ahí cuando llueve, se necesita canoa para pasar, pero
no hace falta eso. Alguien debe hacer uno para lanzar el agua a otro lugar. Bueno, entonces, eh, cuando yo había dicho, había hablado sobre Elías, la Virgen dijo, crean a mi hijo. ¿Qué crees que los mensajes, este último mensaje del 18 de marzo? Cuando vi que el padre se vistió de boxeador y bajaba en Trump, lo que ahora hemos visto, lo que ha pasado, amén, Señor, cómo golpeó a Biden, creo que porque tuvo compasión de él, no lo mató ahí porque ya había dicho el padre, ¿por qué ya no matas a Biden? Me respondió, porque sabe dónde está Lía. Porque sabe dónde está. A lo menos crean en su doctor. 8 meses de embarazo. Y hagan la prueba. En 8 meses vas a ver que las mujeres mismas saben cuando es mujer. Yo creo al padre, porque es una profecía que yo he visto de esta niña. A mí no me van a dejar de tonto porque tengo más de 5 experiencias. Un día vi un arcángel y está Julana, el arcángel le trajo, está tocando tu vientre. Ahora tiene casi 5 hijos. Otro, hay una persona, el Santísimo, pídele una niña. Otro, más de 5 casos conozco. Tengo experiencia en eso. Porque también quiero hablar de la eh, deportación. Vamos a terminar esto. Cuando el padre me había dicho, será la reina del mundo árabe. Y ellos saben dónde está. El problema es que Bergoglio ya saben en qué se dedica. Y en 8 meses, si tú haces los estudios, imagínate en 8 meses el aparato mismo del niño ya es enorme, ya casi está todo. Antes, un mes antes. Y de la niña, sus pechitos. ¿Por qué mataron al doctor? Sobre esto quería el padre que hablara. Lo menos si hubiera dejado al doctor vivo, ¿cuánto te pagaron? El próximo doctor dijo, es como para una piedra después de hacer los estudios. ¿Y quién era el que estaba construyendo? El padre. O sea, ¿qué gobierno? Se sabe todo. Ahora la mafia que se mueve detrás de todo eso. ¿Cómo tú quedas como un tonto, como un loco? Yo tengo mi examen psicológico, tengo mi documento y tengo mucha experiencia en ese caso y conocimiento cuando va a hacer esto, si el padre dice va a hacer esto y esto, va a pasar esto. Porque el padre no miente, cumple su palabra. Ahora he visto una noticia, voy a hacer esto en su tiempo y así mismo el padre lo ha hecho. Y cuando el padre bajó en Trump, vi en la noticia
que daba un enorme cheque a los niños que hicieron la película de los niños desaparecidos. Como el Padre se manifiesta en los hombres, en sus hijos, para no tener miedo que todo se sabe. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con la deportación? Yo conozco una persona que fue deportado. Bueno, hoy la agarran, al día siguiente ya amanece en su casa. Yo mismo quedaría como loco decir que me han secuestrado. Porque yo al principio no había dicho el padre que me agarró del brazo en el templo y me entregó a la policía. Era un argentino. Imagínate tú. Y la policía me llevó a la comisaría. Cada persona tiene derecho a un abogado. Y no mi abogada me dijo, escucha lo que me dijo, lo mismo que me dijo la policía. No tienes ningún delito, puedes salir ahora mismo. Y cuando me estaba preparando para salir, vinieron, me llevaron, me torturaron más de 22 días de desaparición. Me desangraron, me amenazaron de muerte. A eso la Virgen llama secuestro, tortura y asesinato. Me empezaron a golpear, me empezaron a intimidar. Casi me sacaron toda la sangre que tenía. ¿Y cómo uno queda? Por eso yo digo, bueno, ahí está el secuestro. Que te agarren y al día siguiente amanezca ya en tu casa, te deporten. Yo mismo quedaría como loco si digo, es un secuestro, si todo el mundo sabrá que es deportación. Ahí nadie va. Pero lo que pasa es que ellos te agarran y quedan como carnadas. Viene orden de Washington y Bergoglio es el que mueve a los militares. Ese es el problema. La ley dice claramente que nadie puede ser secuestrado, torturado. Nadie puede agarrarte en la vía pública. Entonces, para aclarar un poco, porque me decía la próxima vez irás preso. Entonces yo decidí ir preso por el Señor. Bueno, ya decía también, para aclarar un poco el tema de lo que había visto el monseñor Vigano, pero que cuando suena dos campanas, uno solo es verdadero. Debes tú solamente distinguir quién es el verdadero. Porque la primera vez que yo he visto a Vigano, dije, Cuango, este es Bergoglio puro, una mafia. Lo que ellos quieren es que yo pierda, que las videntas, el amor de las videntas, que las videntas digan que todo lo que pasa es por mi culpa. Entonces, como decía el padre, porque aquí hay personas que perdieron a sus padres por esta aparición. Le dije al padre, Padre, ¿por qué no haces esto? Y me respondió, ¿y quién consolará a tu madre? Y ahí vi a nuestra madre, que
a veces somos consuelo. Como decía, ¿por qué ella no? Entonces, eh, dejar la omnipotencia del Padre, que el Padre es omnipotente, eh, que somos consuelo con nuestra oración, nuestro ayuno, casi a los... eh, bueno, ahí les digo que vi a Meriana haciendo algo, que es nuestra madre, que no valoramos nosotros lo que Dios nos está dando. Como aquí, estas santas mujeres, nadie valora aquí, yo no veo tanto valor hacia ellos, sino que se les persigue, han perdido a sus padres por mártir, lo asesinaron como todo mafia, y muchos han perdido en esta aparición el amor de su familia, otros perdieron sus hijos en el vientre mismo, y todo lo que se ha sacrificado por ellos. Entonces el padre decía, ¿y quién consolará a tu madre? Ella es la madre de muchos hijos, como decía, de los pecadores, de los pobres, de los necesitados. Me decía el Señor que Mary Mills va a terminar, que son las últimas comidas que la Virgen está haciendo llegar a los pobres. Entonces, que va a terminar esa asociación. Van a ver ustedes dentro de poco que se va a prohibir, los demonios van a prohibir. Entonces, eh, para diferenciar las dos campanas, porque también quiero aclarar una cosa. En el día del ayuno, a los 14 días, me hice una pregunta al Padre. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? Escuché en mi corazón por amor, pero decía, Padre, ni a mí ya me llega eso. ¿Y quién más va a creer en eso? Y cuando eh, saqué la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, dijo el Padre, todo lo que existe, existe para un fin, incluido el mal para la desgracia. Si tu hijo te pregunta, mamá o papá, ¿por qué existe el mal para la desgracia? Proverbios 16:4. Para la justicia. Si te preguntan por qué existe el mal, para castigar a los malos. Esa respuesta que nunca he escuchado y nadie supo responder. Siempre arropaban con amor, pero hoy el Padre nos responde y dice que Dios creó al diablo, como dice,
hasta los malos están sometidos para castigar a sus hijos rebeldes, para que los entreguen en desgracia, caigan en desgracia. En tiempo de Onías había un sacerdote falso que se llamaba Jackson. Jackson pagó más de 100 monedas para traer la cultura griega en aquella época y pagó más de 50 para abrir un gimnasio. Aquí comienzan los herculistas, Hércules. Un gimnasio, dice la Sagrada Escritura, porque es lo que hoy en día está pasando dentro de la iglesia, la falsedad. Que lo primero que los sacerdotes perdieron es la fidelidad, que empezaron a dejar de hacer sus oficios, sus sacrificios, holocaustos, a ser fieles a la palabra de Dios y a lo que a ellos le correspondían. Empezaron a ir al gimnasio, a llevar mucho dinero. Herculista, a ver si hay algún herculista. Hércules es los que dicen, todo es gracia a mi esfuerzo. Esos son los herculistas. Todo es gracia a mi esfuerzo. Como dice los tres falsas seguridades. La primera falsa seguridad, dice la Sagrada Escritura, es la fuerza. Segundo, la riqueza. Y tercero, el ser humano. Ahora, ¿qué pasó en aquella época? Como era falso, desvió al pueblo de Dios a la infidelidad, al juego. El pueblo dejó de ser fiel a Dios y enseñaba la cultura griega y decía nor con ma, nor ma, re con gla, re gla. Así ustedes andan enseñando a mi pueblo, dice el Padre, que levantó al profeta Isaías. Les enseñaré la sabiduría. Dice el profeta Isaías que nunca tuvo ni estudio ni nada. Era profeta nada más. Así como la semilla cae en el campo y florece y da fruto. ¡Cuánta sabiduría! Que viene del Padre. Ustedes andan diciendo reclamar, no, con más, parecen niños que toman leche. Así enseñan a mi pueblo. Isaías era un profeta que los denunció su falsedad. Que se hacían. Por eso dice, cuando los griegos buscaron a Jesucristo, el Señor le había dicho, si una semilla no cae y muere en el campo, no dará mucho fruto. El profeta Isaías, de ahí viene. Ahora, tratándole como haraganes, vayan a trabajar, la tierra necesita quien los cultive, los are, los trabaje.
los descubra. Mientras el pueblo pasa hambre, sed, sin trabajo, esto que aquello, se golpean, se persiguen, recongladas, esto. ¿Y Dios cómo enseña? Ahora, hay un caso que también quiero seguir. Me he dado cuenta, dice la Sagrada Escritura, de una cosa, dice, para los trabajadores. Comenzando para los que trabajan en el campo. Ellos no entienden más que de vaca, de engordar novillos, de arar. No entienden más que eso. Y a ninguno se le llama a hacer consejo, a figurar entre los proverbios, o dar justicia o sentenciar. A ninguno se le ve en la asamblea sentado con los príncipes. Y dice, del campo al herrero. El herrero dice, prepara el fuego, calienta el hierro, golpea, y el sonido lo deja sordo, no escucha, y el fuego quema su carne, y toda su preocupación está en que le salga bien el trabajo. Luego están los albañiles, dice, los constructores, que se desvelan, van, agarra el polvo, mezcla con agua, mide, marca y construye una casa, construye un edificio. Esto mantiene, dice, la sociedad. Luego está como el carpintero, va, talabra un árbol, como decía, así quedará el Vaticano, como un árbol caído, humeando, que salía fuego por dentro. El carpintero corta la madera, la pinta, lo dibuja, le pone un clavo, hace una mesa, una silla, se sienta en ella, luego de lo que le sobra, hace fuego para comer. El alfarero dice que pisa el barro y que con sus manos moldea la arcilla y le preocupa la cantidad. Luego están los comerciantes, que es como la estaca, dice, que ningún comerciante entre compra y venta quedará sin pecado. Están los cafeteros, están los almaceneros, panaderos, los hotelistas, los que venden el comercio. Pero dicen, ninguno de estos son reconocidos ni figuran. Ninguno son llamados para que se sientan en primer lugar, o que se les pida consejo, o que den justicia. Ninguno son reconocidos. En cambio, dice, los que mantienen la creación en orden, se levanta temprano, abre la boca,
pide perdón por sus pecados, medita los mandamientos de Dios. Luego emprende un viaje, va en otra nación, experimenta, se sienta entre los príncipes, entre los reyes, da una justicia, da un orden y mantiene en toda la criatura como Dios es un Dios de orden, para que ustedes sepan nada más. Al final voy a hablar un poco sobre en qué se puede hacer para dar un poco de esperanza. Que todo está en Dios. Porque hay una cosa que he aprendido, me he dado cuenta en los mensajes de la Virgen aquí, que es más poderoso la palabra de Dios. Le ha dado un poder especial el Padre dándose a su Hijo. Que cuando tú lees los mensajes de la Virgen, yo entiendo que los mensajes no son para las vacas. Las vacas no comen manjar, no comen carne, sino que es algo intelectual, eh, radical, venida del cielo. Y ella tiene ese poder de transportarte en espíritu, de hacer que tú te olvides de todo lo que está pasando a tu alrededor. Porque le voy a contar algo. Lo que más me hizo sufrir, torturar, fue la comida. El espíritu de la comida. Vino más de 2 veces, vino el tu. Y dijo el Señor, lo que ellos quieren es que vuelva el cohetito chino. Ya saben a dónde vive el que maneja. Que dan mucho temor a esta gente. Que ya saben el que maneja de dónde es, dónde vive. Como decía, bueno, fue lo que dijo el Señor. Que ya saben en dónde vive. Ahora, los mensajes, como decía, que tiene ese poder de transportar tu espíritu, de elevar. Me viene esto, es como la droga. Los drogadictos saben bien esto. Que cuando ellos se drogan, pierden el sentido y empiezan a entrar en trance, en un mundo que cuando se le termina la droga, empieza a desesperarse y a buscar para nuevo entrar en ese placer, un momento de placer, nada más. En cambio, los mensajes y la palabra de Dios te transportan, te sacan de este mundo. Como decía Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese poder tiene los mensajes de nuestra Madre. Primera vez en mi vida leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde el 81 el primer mensaje hasta el 2000. Este último mensaje, 24. Antíoco era el rey que había mandado torturar a los niños macabeos. Los niños
lo amenazaban al rey. Nosotros sufriremos una pena momentánea. El menor veía cómo el mayor se le sacaban los ojos, la lengua, el oído, las manos, los pies, cómo lo carneaban. Y su propia madre, la macabea, en arameo, en su propia lengua, hijo, no me avergüences. Entrega tu vida por tu Dios. Y el niño gritaba, ¿qué esperan para matarme? Ese sí es una posesión diabólica, ¿saben por qué? Ahora, manifestando los demonios, para que ustedes vean la demoniteo esa. El niño más pequeño le gritaba a aquel monstruo feroz, ¿qué esperas, rey? ¿Por qué ya no me destrozas? Yo sufriré. Y ahí a la cárcel, qué sé yo, tortura. Estoy hablando a Bergoglio. Pero tú irás en un lugar externo. Y lo maldecía. Asesinó a todos sus hermanos delante de su madre. Después de presenciar todo esto, el rey fue viajando en su carro y iba pensando en su corazón, apenas en llegar en Jerusalén, haré un cementerio. Escuche lo que pensaba por el camino. En ese momento el padre ve el pensamiento de aquel rey y el carro se tumba y tuvo un accidente y le salieron gusanos en su costado que ya parecían un ser humano tan grande, y el olor que tenía ese rey que recién estaba matando a los niños. Nadie quería estar en su presencia. Porque yo pensaba esto ayer. Todos los demonios más grandes que a donde voy se ríen y toman. Y para mí son los más pequeños. En el mundo angelical de los ángeles, los más grandes son los más pequeños. Imagínate tú el modo del Padre. Una mujer, una mujer le destroza a Lucifer, que era el diablo más grande del infierno. Una mujer le da un tuque y no tienes madre, abuela, no te enseñaron. Porque cuando el rey de Siria, Ciro, puso su tienda sobre el mar, empezó a pensar, soy muy rico, esto que aquello, el Nilo es mío, yo lo he hecho. Subiré en lo más alto del cielo, pondré mi trono sobre las estrellas. Hasta que Dios habla por boca de su profeta. Y le responde, eras un querubín. No le dijo Julano, hijo de doña Cornelia, de don Cornelio. No, sino que tú, el demonio que está en tu corazón, eras un querubín de alas plateadas. Intachable era tu conducta ante mí. Tu belleza te hizo ciego hasta que la maldad apareció en ti.
y te expulsé de mi presencia. Yo te expulsé de mi presencia, dice el Padre. Como el Padre conoce a su creación. Enviaré a esto en contra ti y serás más que un pequeño hombre ante ellos. Te destrozarán. Que la lucha es totalmente espiritual, como dice, contra el gobierno, contra los brujos, contra los satanistas, comunistas. Primero se les reconocía como satanistas, luego por el siglo V le pusieron, ya sabemos, van arropando, pero es el querubín la raíz de todos los males, el mal. Dios creó para un fin todas las cosas. Y todo lo que existe es por permiso de Dios, por creación. Ahora, para tener un poco de esperanza, como decía yo puedo hablar de mi propio país mismo, un poco de esperanza. ¿Cuál es el problema en este tiempo? Yo te diría que mi país, donde yo voy, cuando me agarraba la policía de Paraguay, decía cocaína, cocaína, marihuana, droga. Nos conocen como un estupefacto, qué sé yo, drogadictos. Y yo decía, qué vergüenza. ¿Cómo es que 7 millones se ha dejado vencer por uno solo drogadicto? Porque yo les digo, ¿qué podemos hacer? Bueno, todo lo que se gasta en droga, en prostituta, en pecado, comenzando por el deporte mismo. Si eso se gastara en las canchas trayendo técnicos, hombres que tienen ese conocimiento, tú vas a ver las canchas de deporte, ni ellos quieren jugar, parece una chacra. Nadie gasta en el fútbol. Nuestra selección, ninguno de nuestros jugadores sirve. Y los que sirven son más caros y parecen vacas. Agarran la pelota y se atropellan entre ellos. No se trabaja desde la cuna para tener un físico, una especie. Estoy hablando del deporte. Si se gastara todo eso, imagínense cómo. Ahora hablo de la medicina. Bueno, hijo, irás allá en la puerta del... Acuérdate que eres de aquí, ve, estudia medicina y cuando sea, ven, enseña a los pobres la medicina. Los hospitales llenos de muertos. Los que van para morir. Porque los que trabajan en los hospitales son los del gobierno. No son doctores, son bandidos, estafadores. Los verdaderos doctores están lavando autos, vendiendo cualquier cosa, están por ahí. No se le da el poder y su lugar a cada uno. Por eso yo decía, estos bandidos, porque un justo no haría eso. Una persona que viene a dar su vida, a dar testimonio, tanto viene que yo no saco en cara, no digo, porque conozco al Padre, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Porque al saber ellos mismos, luego profanan, se hacen dueños, y como ellos entienden. En cambio, en el silencio, voy a ponerte este ejemplo. El técnico de Croacia mismo, el año pasado vino aquí, la valentía en tiempo de guerra, a dar testimonio aquí en Medjugorje, en persona, siendo
el técnico principal de la selección de Croacia. Única vez en mi vida he escuchado esto, católico. ¿Y por qué no se valora esto? Yo te diría que si era amén, Señor, un ateo, un miserable, un cobarde, inútil. ¿Cuántos hay técnicos así? Macumberos. Se valoraría así, el más grande y el respetuoso y el maestro, y no siendo nada. Y él vino aquí, el Padre los llamó los generosos, a dar testimonio de paz, de amor, que libertad, que el mundo aún está en pie, sigamos luchando. Y nadie valora nada, nadie ha dicho nada, no hizo ningún eco. Y la Virgen en el silencio de la oración, en el silencio del amor, cómo sigue dando fruto por encima de tantas persecuciones. Aún teniendo todas esas persecuciones, aún hay hombres valientes, verdaderos profesionales, que dan su rostro, su testimonio, su sí, su ahora, poniendo en riesgo su familia, seguramente las burlas que habrá llevado, santito, qué sé yo, padre, pero su sabiduría, que no mira el pecado, sino que se centra en Dios y cree que Dios va a negarle algo en la eternidad. Como decía un doctor antes de morir, mirando a su esposa, a sus hijos, dijo, es mi felicidad. Pero si yo tuviera en este momento un banco lleno de dinero, casas, campos, lo único que me llevo es el amor que he dado, como Jesucristo nos enseña. Me decía el Señor en la fuente de agua cuando estaba, que aquí todos fueron en la catequesis, me habló sobre el ayuno, que todos conocen bien lo que estoy haciendo, el 40 días de ayuno. Tuve problemas, esto no solamente fue un ayuno, hice una técnica porque a los 22 días me abandonó la harina, para que valorara. Perdí la fuerza extraordinariamente, empecé a no oír y me quedé para que tú valores lo que Dios te está dando. Como decía el sábado, comer y beber es la felicidad que Dios ha dado al hombre aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué el demonio no quiere que comas? Esto viene de los maestros de la ley. También el hablar un poco sobre no faltará los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Si tienes una persona en tu casa que te dice, llama, no, vengo opama hoy, que cuando morimos ya se acaba. Y Cristo dice, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ahora mismo tú en vida puedes poner en práctica esto que te voy a decir. Ve a la sepultura, a los sepultureros. Bueno, ya me morí, ya se acabó. No, págame la sepultura, págame el ataúd, págame el lugar o te van a tirar. Que no se termina ahí cuando morimos. Ahí comienza la verdadera vida, que es la eterna. Los saduceos tenían ese problema. Si hay algún saduceísta que te dice eso, aquí va la respuesta. Lo mismo que decir, ¿por qué se gasta en el pecado, en las prostitutas, en la droga, en el alcohol, en la mafia, en el secuestro? Y no gastan en la cultura. Luego el gobernante, qué sé yo, pasa en el Lamboni,
parece Lucifer. Y tú miras los baches, los hospitales sucios, muertos, llenos de muerte. No hay medicina, no hay doctor, no hay esperanza. Las cárceles llenas de presos. Las calles sucios, baches. Una desgracia total. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora yo, ¿qué puedo decir? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Voy a comenzar desde la Sagrada Escritura y explicarle por qué Benedicto ha dado ese paso que ha dado y qué es lo que nos espera en este momento. Encarcelamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que en el 2019 era peor. Nadie me creía, todos se reían, se emborrachaban, se hacían de... Si yo fuera ustedes, se ríen muy despacio, son muy frágiles. Deberían envenenarse más si quieren y creerse más. Sigan, vamos a gritar, a saltar, a burlarnos, vamos a que el pecador siga pecando con más fuerza. Luego, cuando me fui de aquí en el 2019, esa misma persona que se reían y burlaban de mí, tienen su grupo aquí. Y tuve en internet, ayudan, socorro, auxilio. El infierno es diferente de lo que ellos están vendiendo a los tontos. Siracia 13:8. Ten cuidado de no dejarte engañar para no ser humillado por tonto. Y supongamos, voy a comenzar con esto. Supongamos que estamos 800, 900, 1000 años antes de Cristo, porque Bergoglio es anticristo. Supongamos que hay una guerra, bim, pam, pum, a espada fría. Y sale uno en el medio y todo el mundo se queda. ¿Ah? Mira la ametralladora. Porque el que trajo la revolución, lo nuevo es Cristo. Supongamos otro ejemplo. Todo el mundo enviando su cartita, escribiendo aquí. Y sale uno con un teléfono y empieza a hablar. Y todo el mundo. Es lo que Bergoglio, Biden y Jinping están vendiendo al mundo. ¿A qué quieren llevar al mundo? A la idiotez. Porque son anticristo. Sin Cristo, yo me imagino, o imagínate tú, una Europa sin Cristo, sin Dios. Yo pensaría que los indios son descendientes de Sem, Cam, Jafet, de las raíces. Pero los árabes, los alemanes, los musulmanes son descendientes de Cristo, la educación, de María, de los cristianos. Antes se llamaba la antigua cristiandad, hoy se llama euro. Orgulloso de su cultura, orgulloso de su habla, de su idioma, orgulloso de sí. Y quieren un mundo sin Dios. Eso es lo que Bergoglio le está dando de comer a ustedes. Y eso es a eso van. Porque como decía, que dentro de poco las plantas mismas van a empezar a agradecer a la criatura, a los hombres. Van a empezar a florecer, a salir todo de balde. ¿Sabes por qué? Porque el cohetito chino y la fábrica, nadie los mata. El sol hoy, ayer,
más de 200 días de sol. Porque eso era lo que yo pensaba, las personas que empezaron este caminar y dejaron. Imagínate tú, todos los demonios que tú has expulsado, si volvieran todos a ti para cobrarte lo que les ha hecho. ¿Cuánto más deberíamos ser santos? Todo el trabajo que la Virgen hizo aquí, durante que tú estés, el dragón no hará nada. Los cohetitos chinos ni uno. Enseguida vas, esto es cuestión de brujería nada más. Se combatió la brujería, todo el trabajo, y Bergoglio viene y te manda a agarrar. 800 años antes de Cristo. Ahora Cristo viene y dice, yo soy los nuevos, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La tecnología mismo, ¿cómo se descubrió? Gracias a los cristianos. San Juan Pablo II ya bendijo la tecnología. Lo que falta es como la comida. ¿Sabes por qué dice la Escritura? El demonio no quiere que comas lo que tú quieres comer. Porque la comida se santifica, dice, con la palabra de Dios y la oración. Y al dar gracias, Padre, por esto, porque ya es muy pesado los mandamientos, como decía, los mandamientos, y más que ni come, no, tú come, y dice, al dar gloria y gracia, tú glorificas a Dios. Recuerden lo que Pedro se creía santular. Un ángel vino y desenvainó una sábana delante de él. Había carne, pollo, comida. Y Pedro mata y come. Yo no como cosa impura. Y el ángel le respondió, Pedro, tú no llames impuro a lo que yo he purificado. 14 años después, Saulo se levanta y va junto a Pedro y lo reprende. ¿Cómo es que tú comes y luego viene y esto es? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Y la fe dónde queda? La esperanza, el amor. Mi caso es otro. Para que entiendan aquí, aquí van a entender. De los fariseos vienen y pues, tiene mal olor su pie, tiene mal olor su cuerpo. Un día Cristo estaba comiendo y vienen los sacerdotes bien limpitos, se lavan las manos, óleo, y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano? Y ustedes, ¿por qué cambian y desobedecen los mandamientos de Dios? Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ayúdalo. Y ustedes dicen, declaro Corbán. Me recuerdo que un día recibí una pequeña ayuda y me dijo la Virgen, dale tanto a tu madre. ¿Sí? Escándalo. Porque Dios conoce los corazones. La fe consiste en hacer la voluntad de Dios. Es mejor obedecer, dice, que ofrecer sacrificio. Ahora, ¿a qué yo puedo ir? Decía que el poder, las cuales vendo joyo, con demonio ya ando joven. Si en este ayuno no va este demonio, ya no irá nunca más. Porque como decía la Virgen, lo que no quiera sufrir en lo espiritual,
lo harás en lo carnal. Iba repitiendo la palabra y especialmente decía, el Señor es mi pastor, nada me falta. En praderas verdes me apacienta, me guía por senda de justicia, por gracia de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me dan sosiego. Tu dicha y tu gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Tú preparas una mesa ante mí y ante mis adversarios y unges mi cabeza con un óleo y mi copa está siempre rebosante. Mi casa será la morada del Señor por muchos días de mi vida. Un día vale más que 1000 años en tu presencia. Prefiero vivir en el umbral de la casa de Dios que en la casa de los malvados, dice. Imagínense lo que dice, que un día en la casa de Dios, en su presencia, vale más que 1000. Por eso dice Pedro, para los que interpretan la palabra de Dios a su manera. Los que dicen, ¿dónde? ¿Dónde ha quedado la promesa de su venida? No pasa nada. No pasó nada. Recuerden, hermano, dice Pedro, que un día es como 1000 años para Dios. Y 1000 años es como un día. Ahora, decía que hay que tener mucho cuidado a lo de la mafia. Para los que me llaman cismático, voy a explicar esto, también la confusión. Para que yo sea un verdadero cismático, supongamos que esto que estoy haciendo, que yo no tenga ninguna prueba que Bergoglio es fruto de una mafia, que Juan Pablo II no trabajaba con el FBI y no sabía todo el movimiento de sus obispos. Por eso escribió la sentencia, todo aquel que se junta estando el Papa en vido es excomulgado automáticamente. ¿A qué hora? ¿En dónde? Tenían audio que se decían, cuál era el plan. Supongamos que esto que estoy haciendo, le estoy haciendo a Benedicto XVI. Ahí sí no solamente sería un cismático, un falso, de lo peor pueden, infiel como ustedes dicen, llamar. Si yo hiciera esto a Benedicto, pero murió el Papa, todo el mundo ya sabía quién iba a ser. Porque para que tú entiendas que estamos viviendo, esta generación es tan adúltera y pecadora, que tienen dos en todo. Dos papas, vota al pueblo y vota a los demonios, qué sé yo. Tienen dos jueces en la cancha, está el juez, luego está el VAR. El juez no decide ni el VAR, luego el VAR. Dos padres en una familia, hombre con hombre, mujer con mujer. Esa generación es, porque mira, murió Juan Pablo II, se le hizo así santamente, santo súbito. Ya todo el mundo sabía que Benedicto iba a ser el próximo. Porque al principio fue así. El Papa mismo escribió un libro a mi verdadero amigo Joseph Ratzinger, el futuro Papa. Él hacía las misas antes de que muriera en su presencia. Porque al principio no se votaba, no era que, porque de ahí vienen los políticos que hacen ahora.
Primero vota el pueblo, ganó la libertad. Ahora votan los bandidos, ganó, como siempre, los bandidos. Al principio, bueno, los discípulos, júntense ahí, vamos, Juan, no. Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice Juan, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las tinieblas. Sabemos que el mundo está poseído por el diablo, manipulado. Pero también sabemos que Cristo vino para darnos inteligencia para discernir, reconocer entre el verdadero y el falso. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos, te falta inteligencia para saber quién es el verdadero y quién es el falso en todo. Lo dice la Sagrada Escritura. Como decía, no solamente cuando me agarren va a caer toda la parroquia, sino que hay casas que dijo Cristo, volveré a echar todos, porque no me han reconocido. Y los que reconocieron a Cristo, dice, se le ha dado la capacidad y el poder de ser hijos de Dios. Estos no nacieron ni por la carne ni por la sangre, sino por el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un carismático y un misionero? Escuchen bien, la Virgen dice, mi misión, sean misioneros, dicen los mensajes. ¿Cuál es la diferencia? Si tú ves la vida de Cristo mismo, amén, Señor. Cristo era misionero porque se le expulsaba de las parroquias para los templarios. Hablar un poco sobre los carismáticos, ¿qué es carismático? Porque tú vas en la parroquia, en los templos, todo es prohibido. Gritar, hacer alabanza, exorcismo, don de lengua, todo lo que, y para los que dicen que la renovación carismática comenzó en Estados Unidos, están muy equivocados. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 comenzó en Jerusalén 40 días después de la resurrección de Cristo. Ya los primeros, Pablo, Pedro, Santiago, expulsaban a los demonios y ¿qué hacían? Iban casa por casa porque no tenían la cavidad. Por eso llamamos misionero. Como hay un dicho, misionero en Biú, dice, la comida de los misioneros es el salame. Y que en el estómago de los misioneros nada queda. Siempre Dios los sana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los misioneros y los carismáticos? Los misioneros son las raíces, son más locos. Enseñan por ahí. Ellos no son parroquianos, no trabajan con el párroco. Buscan un sacerdote en toda la ciudad o el país que tiene el mismo pensamiento, los guía y luego cada uno va a misa en su parroquia. Se les prepara que existen buenos y malos para diferenciar. Ahora los carismáticos ya saben, todo prohibido, todo light, en silencio y suavidad. Se mata al Espíritu Santo, no se le reconoce ni le conoce. Y para los que dicen que me conocen y agarran el teléfono y dicen mi nombre, voy a responderle como Cristo mismo respondió. De manera que me conocen, dice Cristo, cuando escuchó que los maestros de la ley murmuraban, este sabemos de dónde es, este es el hijo del carpintero. En la opinión del pueblo, Jesús era el hijo del carpintero.
Algunos fueron hasta mi país para informar. Y aquí viene directo de Washington la información. No pueden venir a traer un plato de comida y van hasta allá para avergonzar. Si Dios hubiera pedido esta construcción en mi país, ya hubiéramos quemado todo al presidente, a Bergoglio. Te estoy diciendo por algo. ¿Por qué Dios eligió a un paraguayo? El anticristo es un argentino, un argentinito. Bergoglio, que Esther, una paraguaya, una marjada comunista, le había enseñado la maldad. Hijo de la paraguaya. ¿Por qué eligió algo menor? ¿Por qué no eligió a un boliviano? Porque en el mundo angelical es así. Lucifer quería golpearse con el Padre. Pero, ¿qué tiene que ver la criatura con el Creador? Como decía aquí, ja, 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 brasilero. Ja, 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 ja. Bueno, búrlense de los africanos. Los africanos emigraron su país allá, los portugueses. O de los portugueses mismos aquí están, su propio hijo. ¿Te das cuenta? Pero alguna vez voy a preguntarle a un brasileño, ¿por qué Bergoglio los odia tanto? Si dijera un boliviano, en mi país mismo, somos pobres, somos pocos. En Brasil hay más de 200 millones de almas. Son 10 veces más grandes. En Argentina están 40 millones, 7 veces más. Y mi única respuesta es la Virgen. Desde ahí se terminó más esta persecución. Porque yo ya sabía que los humildes, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ahora el Papa Juan Pablo II escribió un libro a mi verdadero amigo Joseph Ratzinger. Y ahí mandó llamar a los sacerdotes en su capilla privada. Atiéndeme bien lo que te voy a decir. Pedro era viudo. Empieza a buscar y a leer la biografía de Pedro, quién era su esposa, para que entienda una cosa. Porque Dios lo eligió después. Cuando Dios elige a alguien, tiene esa conexión con el cielo. Desde Pedro, lo que pasó, Mateo 17 dice, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se transfiguró, encendió todo el monte. Vieron a Elías, a Eliseo, hablaban sobre el éxodo. Y Pedro dijo, qué bueno, Señor, hagamos 3 chozas aquí. Uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés. Pedro vio a Jesucristo, lo vio morir. Ahora, ¿qué fue lo que hice en mi tortura de la comida? Me imaginaba todo lo mejor que comía en mi vida. Cuando empecé a contemplar las llagas de Jesús, la pasión de Cristo, ahí mismo desapareció ese espíritu, que es un espíritu. Primer misterio, la agonía de Jesús, y contemplaba, Señor, por tu agonía, líbrame de la comida. Ahora, desde Pedro hasta Lino, Cleto, todos tenían una conexión con el cielo, veían hasta Juan Pablo II que hablaba con... Aquí Medjugorje, la Virgen enviaba a los niños, a las videntas, y tenía esa conexión con el cielo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Benedicto renunció?
no renunció al Petrus, al corazón, sino al orden de las cosas, cumpliendo Mateo 24:15. Y vas a encontrar profecía desde el comienzo hasta el fin sobre el anticristo, cómo le descubre. Pero ¿por qué tú que me estás viendo no debes creer esto? Porque el día en que tú digas sí, verdaderamente, Benedicto ha dicho, las tres potencias, el poder del anticristo va a ser la homosexualidad, el aborto, el adulterio. Cuando tú digas sí, Bergoglio es el anticristo, va a ser otra tu forma de actuar. Vencerás al diablo, como dice, el que está en ustedes es mucho más poderoso del que está en el mundo. Va a ser diferente tus palabras. Si conocieran yo esto de mi parte, porque yo mismo lo he visto. He escuchado durante mi vida y llevo una persecución más de 10 años contra Bergoglio. Y ahora, con verla a la Virgen, que ella misma me explique, cambia las cosas. Ya no podemos callar, como decía Pedro, lo que hemos visto y oído. Porque, como decía, estas son... Luego está el poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cómo podemos convertir a los monstruos más grandes, dragones? He visto que vino un dragón grande antes ya del Medifestival para informar, estaba rezando. Luego también he visto que muchos espíritus de fornicación fueron los que más vinieron. Pero hasta en he escuchado que muchos se alegraron, como Dios cumple su palabra, el encuentro de los jóvenes. Entonces con esto terminamos. Puede ser el último video. Que se haga la voluntad de Dios. Nos entregamos y ofrecemos al Padre todo lo que Él quiera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.